Hola, ¿qué tal? Iniciamos las informaciones en materia monetaria y económica aquí en Impacto Económico. Les saluda Luis de Jesús. Iniciamos en titulares. El Fondo Monetario Internacional aprueba el desembolso de 5.700 millones de dólares a la Argentina tras la revisión del crédito stand-by. En nuestra arista económica de hoy revisamos el lento avance del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea después de casi 2 décadas. Y China alcanza nuevos logros en su lucha por erradicar la pobreza y alcanzar una sociedad modestamente acomodada. En Economía 360 le contamos todos los detalles. Iniciamos las informaciones hablando de Argentina. El Fondo Monetario Internacional culminó la revisión del crédito stand-by que había sido otorgado a la Argentina y aprobó nuevos desembolsos para la Alianza Gubernamental de Cambiemos. Según el medio argentino, página 12, tras la revisión del FMI, el gobierno podrá ahora obtener 5.700 millones de dólares, es decir, unos 800 millones de dólares menos de lo que se esperaba. El FMI eleva los desembolsos totales desde junio hasta ahora en más de 20.400 millones de dólares. El organismo también aprueba el denominado Plan Económico Fortalecido que impulsa el gobierno del presidente Mauricio Macri, por lo que resolvió ampliar el préstamo a la Argentina de 50.000 millones de dólares originales a 56.300 millones. Todo esto a cambio del compromiso del gobierno de profundizar el ajuste fiscal, que ya viene siendo muchísimo, así como medidas de austeridad incorporadas en el presupuesto de la Nación del año 2019. Así que para Argentina vienen más ajustes. Y bien, el gobierno de Bolivia adelanta decisiones en materia tributaria. Le contamos que con el fin de favorecer a los pequeños comerciantes del país y evitar también la evasión de impuestos. Desde un acto celebrado en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, en la capital, el presidente Evo Morales promulgó el Decreto Supremo 3698, que modifica el decreto del régimen simplificado tributario y que amplía el capital máximo del sector gremial de los pequeños comerciantes de los 37.000 bolivianos actualmente a 60.000 bolivianos, así como el límite máximo de sus ventas. El mandatario dijo y afirmó que la premisa es cuidar la economía nacional y en ese sentido demandó al sector gremial beneficiado, que se calcula actualmente unos 97.000 comerciantes, a que identifiquen a los grandes empresarios que operan desde el régimen simplificado para poder evadir impuestos. Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aseguraron que hubo largas negociaciones para consensuar la medida que no había sido modificada desde el año 2004. Y bien, el sector educativo público en Colombia atraviesa una crisis económica en todos sus diversos niveles. Trabajadores y estudiantes exigen al gobierno nacional mejorar las inversiones para ampliar la cobertura educativa en todo el país. Aquí en Impacto Económico la explicamos. Para la Federación de Trabajadores para la Educación, FECODE, el sistema educativo estatal del país está colapsado. El gremio denuncia una falta de recursos para la financiación educativa y el sector está afectado desde el nivel preescolar hasta la educación superior. FECODE afirma que el sistema educativo acumula un déficit de más del 50% del presupuesto general de la nación y por este motivo exige una reforma constitucional. Actualmente en Colombia habrían más de 2 millones de niños por fuera del sistema educativo. Aunque es responsabilidad constitucional llevar a clases y garantizarles un cubrimiento del 100% en su educación, solo el 56% de los menores pueden acceder al grado de preescolar en las instituciones públicas. Asimismo, la educación superior colombiana tendría un déficit de 1.000 millones de dólares para su funcionamiento y las universidades pertenecientes al sector público necesitan cerca de 4.800 millones de dólares para inversiones en infraestructura. Recientemente, la Unión Nacional de los Estudiantes de Educación Superior de Colombia hizo un llamado a paro indefinido en protesta por el déficit presupuestario que enfrentan los centros de educación superior. Dejamos atrás Venezuela ahora y vamos, Colombia debo decir, y vamos a Venezuela. Allí se inician los preparativos para celebrar la edición número 13 de la Feria Internacional de Turismo, también conocida como FITVEN. Se tiene previsto que la nueva edición del evento se desarrolle en el Parque Simón Bolívar en la capital de Caracas. La FITVEN 2018 se llevará a cabo del 22 al 25 de noviembre
y tendrá como eje de acción el motor turismo de la agenda económica bolivariana, cuyos principales objetivos son incrementar el turismo nacional e internacional, captar divisas y promover destinos turísticos en la nación suramericana. La FITBEN del año 2017, o sea, el año pasado, registró 22.000 visitas, una cifra que había representado ya un incremento de 35% con respecto a la versión de 2016. Teniendo eso en cuenta, se espera una nueva participación para este 2018. Y los empresarios españoles prevén oportunidades de negocios con el nuevo gobierno de México que dirigirá a partir de diciembre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. La Cámara de Comercio Española, o Camescom, ve positivamente las condiciones de negocios con el nuevo gobierno mexicano en el año 2019, principalmente en los sectores energéticos, automotriz, infraestructura y aeroespacial. Los empresarios europeos destacaron que España sigue siendo el segundo país con más inversión extranjera directa en México, totalizando entre enero y junio de 2018 17.842 millones de dólares. De este monto, 15,4% de los recursos fueron destinados a inversiones de compañías españolas en áreas de tecnología y conocimiento. Igualmente, el sector de la infraestructura es uno de los más estratégicos para el desarrollo del país. De hecho, inicialmente, el Programa Nacional de Infraestructura recogía 743 proyectos, de los cuales 50% estaban dirigidos al área energética. Y al regreso revisamos nuestra arista económica. Vamos a estar hablando del avance, o el lento avance, debo decir, que hay entre el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea después de casi 2 décadas. Ya venimos. Ya estamos de vuelta en Impacto Económico. Ahora en nuestra arista económica de hoy le contamos que desde hace casi 2 décadas el Mercosur y la Unión Europea fraguan un acuerdo que avanza con demoras. Entre un tira y encoge, la saga entre los dos bloques, continúa. En nuestra arista económica de hoy, de hecho, le vamos a estar contando por qué. Para el Mercosur, la Unión Europea representa aproximadamente el 18% de sus compras y ventas al mundo, en tanto que las firmas europeas significan más del 60% del stock de inversiones extranjeras radicadas en la región. Para la Unión Europea, el Mercosur se aproxima al 3% de sus compras y ventas al mundo. La composición del comercio bilateral entre ambos bloques muestra un importante desequilibrio en cuanto al valor agregado de los productos negociados. Según el informe de la Escuela de Economía de Londres, un 70% de las exportaciones del Mercosur a la Unión Europea se componen de alimentos, animales vivos y materias primas. Solo el 25% de lo que se envía son productos manufacturados. Este patrón se invierte al analizar los productos que llegan al bloque suramericano desde el europeo. Un 90% de lo que la Unión Europea le vende al Mercosur son productos manufacturados, asimetrías y desventajas que han pasado a un segundo plano en la prisa mercosureña por acelerar la firma del acuerdo. La Unión Europea muestra una rigurosa conciencia de las líneas rojas que no desea traspasar. No está dispuesta a ceder nada significativo que afecte su entramado productivo y social, mientras que el Mercosur parece apremiado a avanzar a un acuerdo a pesar de las múltiples desventajas para sectores productivos locales. Según la información disponible desde el lado europeo, el acuerdo aparece como desequilibrado, con propuestas comerciales insuficientes y débiles. Pero mientras exige que América Latina reduzca aranceles en forma amplia, la Unión Europea solo ofrece otorgar cuotas de importación en bienes sin elaborar que no afecten gravemente a ningún país o sector productivo interno. Estas cuotas, a su vez, no estarán libres de pagar aranceles. El bloque europeo enfatiza en acordar en áreas en las que puedan hacer valer su competitividad relativa, propiedad intelectual, denominación de origen,
compras gubernamentales, participación para europeos en igualdad de condiciones a nivel nacional, provincial y municipal, e-commerce, resolución de controversias en un tribunal multilateral, exportación de lácteos a América del Sur, trato nacional a las empresas de servicios europeos, libre navegación por los ríos y mares de países del Mercosur, trabas al movimiento de profesionales suramericanos hacia la Unión Europea, además de la exclusión de los servicios audiovisuales de las cláusulas de liberalización de tratado y liberalización automática de cualquier nuevo servicio que aparezca, lo que desprotege la actividad innovativa de la región. De hecho, revisando la información, cabe destacar que a mediados del mes de octubre los cancilleres de los países del Mercosur ratificaron en Montevideo, Uruguay, la voluntad del bloque por alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europea y también acordaron elevar una nueva oferta. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación aseguran que existen 3 puntos medulares en el estancamiento de las negociaciones, a decir, propiedad intelectual, comercio agrícola y compras del Estado. En el capítulo de propiedad intelectual, la Unión Europea solicita la extensión del periodo de vencimiento de las patentes europeas, lo que dificultaría la importación de medicamentos genéricos y la protección de los datos de prueba, con lo que se le reconoce la exclusividad de la información a los laboratorios que hicieron los primeros análisis clínicos o preclínicos, lo que también sería una traba para la producción de genéricos. Según los expertos, estas condiciones no solo afectarían a la industria farmacéutica, sino que tendrían alcance también sobre ciertos rubros de semillas y alimentos. En cuanto al comercio agrícola, Europa reiteró la restricción a los cupos de importación de productos del Mercosur, tanto de origen vegetal como animal, con el aditamiento de mantener la prohibición absoluta para los transgénicos. En el capítulo de compras públicas, según los términos de la propuesta europea, se comprometía la propiedad o privilegio para la contratación de firmas europeas en toda licitación, ya fuera de compra de equipos o de obra pública. Los representantes del Mercosur rechazaron tales imposiciones, aunque internamente hubo fuertes discrepancias. Argentina estaba dispuesta a firmar el acuerdo inmediatamente, aunque tuviera que resignar posiciones en todo y cada uno de los puntos en discordia. Brasil y Paraguay se plantaron firmes en contra de las imposiciones europeas en los capítulos agrícolas y contrataciones europeas. Los representantes de Brasil no podían aceptar los privilegios europeos en las contrataciones públicas sin pagar un alto costo en sus relaciones con Estados Unidos. Aunque el gobierno de Michel Temer está en salida, Uruguay se mostró más flexible, acompañando hasta cierto punto la disposición argentina, aunque sin llegar al extremo de la rendición incondicional. Y por otra parte, en medio de la crisis económica argentina, el gobierno de Mauricio Macri empuja las condiciones para llegar a un acuerdo con la Unión Europea, pero al margen de las reglas previstas dentro del bloque regional del Mercosur. ¿Por qué? Aquí le explicamos. Mauricio Macri, también ansioso ante el fracaso de las negociaciones, ha buscado un atajo desesperado: pedir la anulación de la decisión 3200 del Consejo del Bloque Regional, que prohíbe a los países miembros firmar nuevos acuerdos comerciales que no hayan sido negociados por el Mercosur, con el objetivo de habilitar el camino hacia un acuerdo del gobierno argentino en soledad con el bloque europeo. En simultáneo, el bloque mira con interés a otros países. El Mercosur y Corea del Sur iniciaron en Montevideo negociaciones con representantes de alto nivel de Corea del Sur para llegar a un posible acuerdo de tratado de libre comercio, que busca fomentar un intercambio comercial de unos 10.000 millones de dólares. Además de Corea del Sur, el Mercosur sostiene reuniones en busca de un acuerdo comercial con la Unión Europea, Canadá, Singapur y el EFTA, grupo que integran Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Y en vista de ese tira y encoge que promete continuar, resta por ver entonces si las negociaciones prosperan durante el año 2019 y si las declamaciones políticas se convierten efectivamente en nuevas reglas de juego de un tratado que a priori se presenta adverso para los intereses de las mayorías. Como dicen los cuentos, esta historia continuará. Llegamos así entonces al final de este segundo bloque. Vamos a una pausa. Al regreso hablamos de Economía 360 y le contamos que allí China alcanza nuevos logros en su lucha por erradicar la pobreza y alcanzar una sociedad modestamente acomodada. Ya venimos.
Llegó el momento de revisar Economía 360. China continúa su lucha por erradicar la pobreza y alcanzar en 2020 una sociedad modestamente acomodada. En esa línea, el gobierno de Beijing anunció nuevos logros recientemente. Más detalles con nuestra corresponsal Isaura Díez. China anunció que otros 85 distritos de 9 regiones provinciales han sido excluidos de forma oficial de la lista de áreas pobres del país. Se trata del mayor número de distritos que sale de la pobreza desde que el gigante asiático se comprometió en 2015 a ganar la lucha contra ese flagelo. En primer lugar, creo que China podrá alcanzar sus objetivos porque hay un compromiso muy fuerte del presidente y del gobierno y la sociedad. Pero por supuesto, no es solo la pobreza extrema lo que importa, y estoy seguro de que después de 2020, China continuará con un programa sistemático con el fin de reducir la pobreza menos extrema que podría existir todavía en el país. Un distrito se excluye de la lista si menos del 2% de su población vive por debajo del umbral de la pobreza, definido como un ingreso anual per cápita de unos $333. En las regiones occidentales, la exclusión de la lista se produce si menos del 3% de sus habitantes viven de forma precaria. China también prioriza la igualdad de oportunidades para las zonas rurales y urbanas. Es una ardua tarea evitar que las personas que ya no están en la pobreza vuelvan a caer en ella. En este sentido, la política macroeconómica, el desarrollo personal e industrial y el desarrollo industrial sostenible son muy importantes. Por lo tanto, es necesario hacer que la seguridad social, la educación, el servicio médico, el seguro en el trabajo y el desempleo mantengan el ritmo con las personas que han sido expulsadas de la pobreza. Entre las medidas para reducir la pobreza están el desarrollo del comercio electrónico, la reubicación y la atención a infraestructuras. Durante los últimos 5 años, más de 68 millones de personas han visto mejoradas sus condiciones. En general, la tasa de pobreza ha bajado del 10,2 al 3,1%. El pueblo chino apoya mucho estas acciones de nuestro gobierno. Estamos muy satisfechos. Por ejemplo, desde que nuestro presidente Xi planteó la iniciativa de la Franja y la Ruta, nosotros como ciudadanos hemos aceptado y promovido esta forma de pensar porque tenemos fe en que se va a elevar el nivel de vida de la población. Las autoridades planean eliminar la pobreza en unos 270 distritos este año, 330 en 2019 y 70 en 2020. Según el plan, al menos 10 millones de personas deben mejorar su nivel de vida en 2018. Lograr la sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos se mantiene como una de las principales metas del gigante asiático. Isaura Díez, Telesur, Beijing, China. Y la economía de Estados Unidos registró un débil crecimiento en el tercer trimestre del año. Vamos a revisar los datos difundidos por el Departamento de Comercio de este país. Entre julio y septiembre del año corriente 2018, la economía estadounidense creció apenas 3,5% anual, una cifra bastante inferior al registro de la etapa previa. El bajo crecimiento responde a una reducción de las exportaciones de soya. Sin embargo, el crecimiento económico del tercer trimestre se debe a un recorte impositivo de 1,5 billones de dólares que ha beneficiado a las grandes rentas y empresas. Un estímulo fiscal que es parte de las medidas adoptadas por el presidente Donald Trump y que según él impulsarán el crecimiento anual, debo decir, a un 3% sobre una base sustentable. Estados Unidos lleva 12 años consecutivos con aumentos inferiores al 3%. Y sigue la pugna por el Brexit en Europa. La canciller de Alemania, Angela Merkel, dijo que Europa quiere una solución ordenada para el Brexit y que no debate otras opciones mientras Reino Unido negocia su retiro de la Unión Europea. Escuchemos. Tenemos al negociador Michel Barnier, pero por supuesto también queremos alentar bilateralmente al gobierno británico para que presente nuevas propuestas de negociación que podamos considerar de manera constructiva. En la última reunión del Consejo Europeo, las negociaciones continuaron de manera intensiva y estoy complacida por eso, porque nuestro objetivo es tener una solución ordenada. No estamos tratando con los otros escenarios en este momento.
Y bien, Arabia Saudí prevé invertir $500 millones en el fondo de inversión ruso-chino. Así lo informa el portal web Sputnik. El Fondo de Inversión Pública, PIF, por su sigla en inglés, de Arabia Saudita, tiene previsto asignar $500 millones al ente similar de inversión ruso-chino. Así lo comunicó el Fondo de Inversión Directo de Rusia, RFPI. Con esta aportación, el Fondo de Inversión Ruso-Chino se convertirá entonces en un fondo ruso-chino y a la vez saudí, con un capital total de $2.500 millones. El Fondo de Inversión Directa de Rusia fue creado en el año 2012 e invirtió y aprobó más de 25 proyectos en ámbitos como infraestructura, la industria forestal, el sector financiero, tecnologías de información y también otros. Y llegó el momento de revisar los indicadores del precio del crudo al final de la jornada de hoy viernes y al final de esta semana también. Iniciamos con el crudo de Texas, el WTI, que marcó $67,22 y subió aproximadamente 0,18%. Revisamos también el barril del Brent de referencia en Europa, que se ubicó en $77,20, esto es 0,59% más que en la jornada anterior. Y finalizamos, como es de costumbre, con el crudo venezolano, que cerró este viernes en 486,02 yuanes. Y llegamos así al final de esta emisión de Impacto Económico. Recuerde seguirnos en redes sociales. En Twitter nos encuentra como @TelesurTV, @TelesurImpactoE. Buen fin de semana.